Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio sobre potenciometría. Hoy analizaremos cómo funcionan internamente los electrodos selectivos, empezando por los de membrana sólida cristalina. El ejemplo más emblemático es el electrodo selectivo de fluoruro. Su membrana consiste en un cristal de fluoruro de lantano que ha sido dopado con europio. ¿Por qué este dopaje? El europio crea huecos en la red cristalina que permiten que los iones fluoruro se desplacen, haciendo que la membrana sea conductora de carga. Para que este electrodo funcione, debe ocurrir una reacción química en ambas caras de la membrana cristalina. Los iones fluoruro de las disoluciones interna y externa reaccionan con los sitios activos de la superficie del cristal para formar fluoruro de lantano sólido. Si la concentración interna de fluoruro es mucho mayor que la externa, se produce una migración de iones que genera el potencial de membrana. Matemáticamente, el potencial de la celda se resume en una respuesta nernstiana. Potencial de la celda es igual a constante menos 0,06 por el logaritmo de la concentración de iones fluoruro de la disolución externa. Es decir, el voltaje varía proporcionalmente al logaritmo de la concentración de fluoruro en nuestra muestra. Pero cuidado, ningún electrodo es perfecto. El de fluoruro tiene dos limitaciones críticas de pH. A pH mayor que 8, los iones hidroxilo interfieren directamente con la medida. A pH menor que 5, el fluoruro se combina con protones para formar ácido fluorhídrico, dejando de estar libre para ser detectado. Esta tecnología no es exclusiva del fluoruro. Podemos detectarlo en una gran variedad de análitos cambiando la composición de la membrana. Para plata o sulfuro usamos membranas de sulfuro de plata. Para haluros como cloruro o bromuro se utilizan mezclas del haluro de plata correspondiente con sulfuro de plata. Incluso metales pesados como cadmio, plomo y cobre pueden medirse con sus respectivos sulfuros mezclados con sulfuro de plata. Pasemos ahora a las membranas sólidas no cristalinas, donde reina el electrodo de vidrio para medir el pH. Esta membrana es un vidrio silicatado compuesto principalmente por un 72% de óxido de silicio, junto con óxidos de sodio y calcio. Al entrar en contacto con agua, la superficie del vidrio se hidrata, formando una fina capa de gel de unos 10 nanómetros de espesor. Esta capa actúa como un intercambiador de cationes, donde los iones sodio del vidrio son sustituidos por protones H+ de la disolución. El potencial se origina por el intercambio de iones en las dos caras de la membrana, el gel interno y el gel externo. La migración resultante de protones genera un potencial que se traduce directamente en la escala de pH. Potencial de la celda igual a constante menos 0,06 por pH. Existen dos errores que debemos conocer. Error alcalino. En medios muy básicos, el electrodo confunde el sodio con protones, dando un pH medido menor al real. Error ácido. En medios muy ácidos, la membrana se satura de protones, arrojando valores de pH mayores al real. En la práctica, para mayor comodidad, usamos un electrodo combinado. Este dispositivo integra en un solo cuerpo tanto el electrodo de vidrio indicador como un electrodo de referencia, generalmente el de cloruro de plata. Versatilidad. Modificando la composición del vidrio, podemos crear electrodos selectivos para otros cationes monovalentes como sodio, litio o potasio, ajustando los porcentajes de óxidos de aluminio y sodio. Por último, tenemos los electrodos de membrana líquida, ideales para cationes como el calcio. Aquí, el secreto es un agente quelante orgánico, como el di-N-deacilfosfato, disuelto en un solvente inmiscible con agua, impregnado en una membrana porosa de plástico. El intercambio iónico ocurre en la interfaz líquido-líquido, permitiendo una detección selectiva y sensible del ion calcio en la muestra. Continuando con los electrodos de membrana líquida, el sensor de calcio utiliza un agente quelante llamado di-N-deacilfosfato, que forma complejos de forma selectiva con este ion. En ambas caras de la membrana porosa ocurre un equilibrio químico donde dos moléculas de fosfato se unen a un ion calcio. Si la concentración de la disolución interna es mucho mayor que la externa, los iones migran, generando un potencial de membrana proporcional al logaritmo de la concentración externa del calcio, siguiendo la respuesta teórica. Potencial de celda igual a constante más 0,06 partido de 2 por logaritmo de la concentración de calcio en la disolución externa.
Un avance fascinante son las sondas de gases, dispositivos diseñados para determinar gases disueltos en una muestra. No son electrodos simples, sino celdas galvánicas completas protegidas por una membrana polimérica permeable a los gases. Dentro de la sonda encontramos un electrodo selectivo indicador, un electrodo de referencia y una disolución electrolítica interna específica para el gas que queremos medir. Veamos cómo funciona el sensor de CO2. El gas atraviesa la membrana y reacciona con el agua de la disolución interna de bicarbonato, liberando protones. Un electrodo de vidrio interno detecta este cambio de acidez. Mediante una serie de constantes de equilibrio, el potencial medido resulta ser directamente proporcional al logaritmo de la presión o concentración del CO2 externo. Este principio permite medir diversos gases. Para CO2, NH3 y S2 se utiliza un electrodo de pH interno debido a los cambios de acidez que generan. Para gases como HCN, HF o H2S se emplean electrodos selectivos internos de cianuro, fluoruro o sulfuro, respectivamente. Entramos ahora en las fuentes de error. Es vital recordar que el potencial no responde a la concentración, sino a la actividad del ion. La actividad depende de la fuerza iónica de la disolución. Por ello, para que las medidas sean fiables, es necesario trabajar en condiciones de fuerza iónica constante e idéntica, tanto para las muestras como para los patrones. Otro error invisible es el potencial de unión líquida, que surge cuando dos disoluciones de distinta concentración o naturaleza entran en contacto. Esto se debe a la diferente movilidad de los iones. Por ejemplo, el ion H+ se mueve mucho más rápido que el ion sodio, es decir, Na+. Esta diferencia de velocidad origina una separación de cargas en la interfase que añade un voltaje extra no deseado a nuestra medida. En una celda real, el potencial de unión líquida aparece en los puentes salinos. Para minimizarlo, usamos iones con movilidades muy parecidas, como el cloruro de potasio, pero aún así representa una limitación fundamental para la exactitud. Debido a que el potencial está relacionado con el logaritmo de la concentración, incluso pequeñas variaciones en el voltaje pueden traducirse en errores significativos en el resultado final. Para finalizar nuestro estudio, debemos evaluar la técnica en su conjunto. ¿Qué podemos esperar de la potenciometría selectiva en el laboratorio? En cuanto a exactitud y precisión, hablamos de niveles moderados, con un margen de error de entre el 1 y el 10%. La selectividad es realmente baja. La mayoría de estos electrodos responden a más de un ion, lo que genera importantes efectos de matriz que debemos controlar. Sin embargo, su gran fortaleza es su rango lineal, que cubre de 4 a 6 órdenes de magnitud. Esto nos permite determinar desde analitos mayoritarios hasta trazas con una sensibilidad muy buena, alcanzando límites de detección de hasta 10 a la menos 6 molar. Además, es una técnica imbatible en cuanto a tiempo y coste. Es rápida, sencilla y el equipo es considerablemente barato comparado con otras tecnologías. A pesar de que no existe un electrodo para cada ion del planeta, las aplicaciones actuales son vastas y fundamentales en nuestra sociedad. En cuanto a bloques de aplicación está la agricultura, ya que es esencial para medir nitrato, potasio, calcio y cloruro directamente en suelos; para el medio ambiente, ya que es fundamental para el control de contaminantes como cianuro, fluoruro y sulfuro en aguas; para la industria alimentaria, ya que se usa para controlar nitritos en carnes, calcio en la leche o potasio en zumos de frutas; y para los análisis clínicos, quizás su uso más vital, la determinación inmediata de electrolitos como sodio, potasio y el pH en fluidos biológicos como sangre, suero u orina. Como hemos visto a lo largo de estos vídeos, la potenciometría combina fundamentos químicos profundos con una utilidad práctica inmediata. Desde un simple pHímetro hasta sensores complejos de gases, esta técnica sigue siendo un pilar del análisis químico moderno. Espero que estos vídeos os hayan servido para dominar el tema.